Buenas tardes, esto es una clase de lengua 2 distancia de ESO para adultos en la que vamos a empezar tema nuevo. Hoy comenzamos el tema 7 que trata de literatura del modernismo y del 98 y a continuación al final del tema veremos algo de oraciones compuestas para empezar, pero al final. De momento vamos a ver la parte de literatura, ya que necesitamos también cambiar un poquito de aires después de los tipos de sé del tema anterior. Y vamos a empezar por el contexto histórico, un poco por encima. El tema empieza hablando de esto, contexto histórico-social a comienzos del siglo XX. Esto, si queréis confirmar si hay alguna frase con la que no estéis de acuerdo o lo que sea, en principio lo he medio redactado yo, a la vez que copiado textos de Marea Verde, de los libros de Marea Verde gratuitos, y también de Editorial Algaida, que es una filial de Anaya que se difunde en Andalucía. Entonces, bueno, pues son varios libros, varias fuentes y cosas de mi cosecha también. Vale, pues dice así. La primera década del siglo XX, hasta 1910 aproximadamente, está marcada por la crisis social y política. En 1898 tuvo lugar un acontecimiento que marcó profundamente a todos los españoles, el desastre del 98. Se denomina con este nombre a la pérdida de los últimos territorios españoles de ultramar, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Lo último que quedaba de las colonias españolas que se llaman, decimos colonias para simplificar, pero siempre se dice que son territorios, o sea, lo que son bueno, pues parte de España, ¿no? Porque llevaban ya muchísimo tiempo y yo quiero sostener la tesis de que es el mismo concepto de como las Islas Canarias, algo así. De hecho, es que las Canarias llevan siendo España desde el siglo XVI o antes, o desde el siglo XV. O sea, que es que estos territorios no deberían llamarse colonias, sino parte de España, ¿vale? Esta derrota hiere el orgullo de los españoles, ya que es un símbolo de decadencia definitiva. Aquí tenemos en la imagen, pues eso, restos de los barcos de la batalla contra la Marina, la Armada de Estados Unidos, ¿vale? Donde, bueno, los barcos españoles en gran inferioridad técnica, ¿no? Barcos que todavía eran de madera o con algún refuerzo de chapa o lo que sea, pero que no tenían nada que ver con los acorazados estadounidenses, incluso en potencia de fuego, ¿no? Hay una cosa de este mundo marítimo, de estos términos, que es muy fácil de entender y que estudié también hace poco en historia de otras partes de la historia, ¿no? Y es que la potencia de fuego de un barco no es tanto el cañón o los cañones que lleve. No depende solamente de eso, sino del peso del barco. Es decir, cuanto más pese un barco, cuanto más pesado sea, más cañones y más fuertes pueden ser esos cañones, ¿no? Entonces, claro, cuando se hacen barcos completamente de acero, que pesan una barbaridad y de dimensiones que pueden ser cada vez más grandes, ¿no? Por eso ya sabéis lo que son los destructores, estos barcos que tiene Inglaterra o Estados Unidos, ¿no? Que son barcos tremendamente grandes, de 1 kilómetro de largo y de cosas así, ¿no? Claro, esos barcos pueden llevar todos los cañones, cohetes y todo lo que sea. Entonces, un barco como los que tenía España, ¿no? Que todavía es de madera o que moderadamente ligero, tenía unos cañones que no podían ser demasiado grandes, a pesar de que podían serlo, pero que un barco que dispare estos cañones puede volcar por la reacción, ¿no? del disparo. Entonces, los cañones no podían ser muy grandes y, por lo tanto, no es solamente potencia de fuego, sino alcance de fuego. Entonces, la parte de la gran derrota de la flota española contra la estadounidense fue que, sin llegar al alcance de disparo los barcos españoles, ya
eran alcanzados por los barcos estadounidenses, que tenían mayor alcance con esos cañones al pesar más los barcos, ¿no? Bueno, en fin, caso es que fue una derrota tremenda, ¿no? Ya sabéis que esto empezó con la explosión del famoso acorazado Maine. El Maine era un barco estadounidense que estaba atracado, estacionado en La Habana, en el puerto, y de pronto, misteriosamente, o sea, sin razón alguna, explotó, ¿no? Entonces, eso fue el desencadenante para que Estados Unidos dijera que habían sido los españoles y que atacaba de esa manera Cuba y Puerto Rico y todo, ¿no? Una declaración de guerra. Cuando España nunca reconoció haber explotado ese barco, haber destruido el Maine, ¿no? Eso fue seguramente una operación de bandera falsa, que se llaman así, ¿vale? Para declarar la guerra con cualquier pretexto. Y además ya estaba la doctrina Monroe, famosa, ¿no? La famosa doctrina Monroe que decía América para los americanos, ¿vale? De manera que les estorbaba España ahí, o sea, querían pues hacerse con todo lo que tuviera España todavía porque querían hacer un imperio comercial y de influencia política en todos los países de América, ¿no? Y así ha sido y así sigue siendo, ¿vale? Desde ese momento, pues eso, ¿no? Como curiosidad, también, ahora que estoy estudiando un poco de historia del cine, ¿vale? En 1898, una de las primeras películas, ¿no?, que ya se habían hecho antes en Francia con los hermanos Lumière, ¿no?, que inventaron, bueno, se inventó el cine a la vez en varios sitios, pero en Francia es donde habían hecho las primeras películas, ¿no? Pues la primera película que hizo Estados Unidos, hablo de película de 1 minuto o minuto y medio, ¿vale? O sea, lo que eran fotografías que corrían y se podía ver con un proyector en una pantalla, ¿no? Pues se llamaba Tearing Down the Spanish Flag, o sea, rompiendo la bandera española, ¿vale? O sea, la primera película que hizo Estados Unidos, o una de las primeras, fue destrozando la bandera española, ¿vale? O sea, que eso es lo que tenía Estados Unidos. Bueno, y seguimos. En esta época se agravan los problemas sociales que habían aparecido con la implantación de la Revolución Industrial, ¿vale? Que ya habíamos visto con el periodo del realismo y del naturalismo, ¿no? Esos periodos literarios que quieren mostrar la realidad, y teníamos novelas realistas. Los obreros comienzan a organizarse en sindicatos y surgen los partidos socialista y anarquista, ¿vale? En distintos sitios de Europa y en España, pues eso, en estos momentos se funda el PSOE, ¿vale? En la famosa Casa Labra, ¿no?, de croquetas de bacalao, que está ahí en el centro de Madrid, al lado de Sol, ¿vale? Y luego también se forman células anarquistas, o sea, que con todo lo bueno y lo malo que tenía. En el siglo XX continúa la inestabilidad política del siglo anterior, o sea, que empieza en 1902, 1904, o sea, empiezan los años y sigue lo mismo. Con Alfonso XII se llega a un acuerdo que consiste en un turno pacífico en el poder entre conservadores y liberales, directamente, ¿vale? Pues eso, se turnan los partidos políticos, que eso ya era antes una cosa que estaba medio preparada, ¿no?, para que perdiese un partido y luego ganase el otro, y yo no sé si hoy en día sigue siendo algo parecido, ¿vale? Entre 1914 y 1918 tuvo lugar la Primera Guerra Mundial. Se trata de un acontecimiento histórico que marcó profundamente la historia de todos los países. Fue el conflicto más sangriento de la historia de la humanidad, ¿vale? La Segunda Guerra Mundial, por supuesto, que la superó en bajas, ¿no? Ya sabemos, pero es que la Primera Guerra Mundial fue una guerra sin precedentes. O sea, una guerra que nadie esperaba hasta ese punto de rabia, ¿no? Hola, buenas tardes. Pues eso, de muerte, de sufrimiento, o sea, con esas trincheras eternas ahí de estar muriendo todos de hambre y comidos por los bichos, con la guerra de posiciones, ¿no?, que tenían que aguantar ahí Francia y el Imperio Austrohúngaro y luego los ingleses y escoceses y todos los que estaban ahí metidos, ¿no? Pues esa guerra fue terrible, ¿no? Con armas químicas, ya sabéis, con gases de cloro, ¿no?, esas cosas. Bueno, en fin.
Esta enorme convulsión europea provocó el rechazo de los valores de la sociedad del momento y un deseo profundo de terminar con esa sociedad que les había llevado al conflicto. O sea que ese panorama, digamos, histórico-social que estaba viviendo la gente, hace que, digamos, que quieran escapar de todo, ¿vale? Que quieran decir, bueno, pues es que ya no es que haya que centrarse en la realidad, como estábamos diciendo con la literatura realista, es que más vale volverle la espalda a la realidad y a todos los valores que tengan asumidos ahora todas las personas que hay en este momento, porque es que esto, o sea, la manera de pensar que tenemos nos ha llevado a esto, ¿no? España no participó en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Fabricó armas, ¿no? Lo podéis leer en la novela de La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo Mendoza, ¿no? Donde en Barcelona, pues con conflictos anarquistas y socialistas y todas estas cosas, a la vez también había fábricas que empezaban a vender armas para unos u otros, ¿no? Pero vamos, que sufrió también, digamos, económicamente la contienda. Sin embargo, también se vio afectada por la nueva búsqueda de valores que supuso dicha guerra. Esto, por supuesto, claro. O sea, toda la influencia, ¿no? Toda esta órbita que había de ideas, de desencanto, de rechazo, de todo aquello que había en Europa, sobre todo en Francia, influía directamente en España, ¿no? Pero nosotros también teníamos lo nuestro. En 1923 se proclamó la dictadura de Primo de Rivera, que conducirá en 1931 a la Segunda República y de paso a la Guerra Civil Española, de 1936 al 39, ¿vale? Y entre medias, en este momento, ¿vale? Un poco antes, creo, estuvo la Guerra de Marruecos, con el desastre de Anual, que fue un golpe durísimo para España también, porque España en ese momento, eso sí que se puede llamar colonia, tenía el protectorado de Marruecos, ¿no? Que fue parte de lo que le tocó en el reparto de África, y aquello pues fue un desastre porque Alfonso XII también pues pensaba que eso se podía conquistar por la fuerza, y no es así. Vamos, el ejército español no tenía ni capacidad ni ganas de estar allí en esos parajes peleándose con Abdelkrim, ¿no? Con aquellos líderes marroquíes que acabaron con la vida de muchísimos españoles, que fueron además torturados y dejados en el campo para que se los comieran los cuervos, ¿vale? Hay fotos de eso. Bueno, entonces, un desastre total para España que va a acabar en otro desastre total y absoluto del cual no nos hemos recuperado todavía, que es la guerra civil, ¿vale? Pero bueno, estamos viendo este primer momento. El siglo XX es una época de grandes avances técnicos en automóvil, la radio o el cine, del que he hablado ya, ¿vale? Y nuevas teorías científicas. Entre ellas cabe destacar la teoría de la relatividad de Einstein y el psicoanálisis de Freud, ¿vale? Esto es del libro de Marea Verde, hay muchos más avances, pero bueno, estos influyeron en la manera de pensar, ¿no? Con las teorías científicas, y luego también esto del psicoanálisis pues dio lugar también al surrealismo, ¿vale? En las artes pues se empieza a dar importancia a los sueños, a lo irracional, al inconsciente y todas estas cosas que se inventa Sigmund Freud. Bueno, vamos a seguir con el tema. La crisis de fin de siglo. A finales del siglo XIX entran en crisis los valores de la sociedad burguesa, que hemos dicho, ¿no? Que era la sociedad imperante. La sociedad burguesa marcaba todo, es decir, toda la manera de pensar que tenemos es burguesa. O sea, lo que consideramos bueno y bonito y útil y todo, o sea, nosotros en todo caso somos burgueses, porque es el referente principal que tenemos, ¿vale? Y más reciente. La aristocracia no existe. La aristocracia ya ha quedado relegada a un segundo plano, totalmente. El mundo obrero pierde la batalla, ¿no? Digamos, el mundo obrero es que los obreros no dejan de ser burgueses que se disfrazan de obreros al final, ¿vale? Porque el caso es que
todo lo que es lujo, todo lo que es bonito, todo lo que es delicado, todo lo que es delicado, ¿no? Todo lo que nos provoca alguna sensibilidad y todas estas cosas es de mentalidad burguesa, ¿vale? Entonces, incluso los museos, ¿no? Los museos nacen con la sociedad burguesa, ¿vale? La manera de valorar el arte es de la sociedad burguesa, la música es de la sociedad burguesa, o sea que es que todo lo que tenemos es de esto. Entonces también ojo cuando se trata de destruir la sociedad burguesa, porque es como destruirnos a nosotros mismos también, ¿vale? A todo el mundo le gusta estar sentado en un buen restaurante, a todo el mundo le gusta vestirse bien, a todo el mundo le gusta el lujo, ¿no? Entonces, no tenemos otra cosa, pero bueno, el caso es que es lo que hay. ¿Qué pasa en este momento? Pues que se pierde la confianza en el positivismo, que es el sistema filosófico que se basa en la razón y en la experiencia, que ya habíamos dicho en la época anterior, que esto marcó mucho el realismo y el naturalismo, porque con este auge científico, ocasiona que la gente se entusiasme con la ciencia hasta cierto punto, ¿no? Y que se le dé una jerarquía, una importancia que hace que se sobreponga, digamos, la ciencia hasta hoy en día a la religión, por ejemplo, ¿no? O sea, que es que el positivismo tiene unos tentáculos que llegan muy lejos. O sea, no solamente que se avanza con la ciencia y que la gente respeta la ciencia, no. Es también el tema de que se provoca un conflicto de valores, un impacto, digamos, en el pensamiento tradicional de siglos antes, ¿no? En esto también sufre mucho Nietzsche, ¿vale? El filósofo alemán que claro, o sea, esto del positivismo que tiene un entusiasmo en unas partes de la sociedad también tiene unos detractores que rechazan, digamos, lo evidente mediante la ciencia y se vuelve al idealismo filosófico buscando espíritus y buscando explicaciones de cosas, ¿no? Con razonamientos que al final son peligrosos, ¿no? Nietzsche, vamos, yo lo admiro muchísimo, a mí me encanta. Lo que pasa es que acaba sosteniendo una teoría de una sociedad ya sabéis que Nietzsche lo utilizaron los nazis también, ¿no? Para apoyar sus teorías. Entonces, una sociedad de élites intelectuales, de elevados valores, ¿no? Una especie de aristocracia, digamos. O sea, Nietzsche volvía a una especie de aristocracia basada en un sistema de valores idealista. Pero bueno, el caso es ese, que se pierde, digamos, ya más en general la confianza en el positivismo en esta época, ya a finales del siglo XIX y principios del XX. Y se dará paso a corrientes de pensamiento vitalistas e irracionalistas, ¿vale? Vitalistas quiere decir de disfrutar la vida o de centrarse en la vida, ¿vale? Y irracionalistas, pues ya sabéis, ¿no? Contrarias a la razón. La razón y la ciencia ya no explican el mundo. Hay que buscar nuevos valores. El pensamiento de los filósofos en esta época gira en torno a los problemas del ser humano, el dolor y la angustia, ¿vale? Entonces, esto da lugar al existencialismo como una corriente filosófica que tendrá gran importancia en la literatura de esta época. Yo no domino, digamos, el existencialismo, no llego a entenderlo bien, ¿vale? Ya sabemos que tiene una especie de rechazo a la vida, ¿no? A la vida en general, no a la vida, no se quiere morir tampoco, sino a las sensaciones de la vida, ¿no? Como que desprecian todo, que ven que se preguntan cuál es el sentido de la existencia. De aquí viene el nombre de existencialismo, ¿vale? De preguntarse por el sentido de la existencia, darle vueltas, ¿no? Es famoso el libro de la náusea de Jean-Paul Sartre, ¿vale? Y bueno, el caso es que esto es, digamos, muy humanista en el sentido de que se centra en estos problemas del ser humano, ¿vale? ¿Veis? O sea, que es que van a hablar del ser humano como un ser sufriente, ¿vale? En este momento.
porque no ha tenido éxito, digamos, con la ciencia, con el positivismo, no hay nada en qué creer, ¿vale? Porque tampoco se puede creer en Dios ya, ¿vale? O está muy difuso ese tema, ¿no? Por eso el existencialismo es esta corriente que va, digamos, a mostrar al ser humano como un ser extraviado, perdido, que está buscándose, ¿no? Y buscando qué hacer, buscando para qué vivir y todo eso, ¿vale? O sea, es esto más o menos a un nivel básico de la ESO, que es lo que estamos haciendo. En España también se nota esta crisis de conciencia o espiritual. El desastre del 98 aguzó aún más la sensación de un país en decadencia y una sociedad atrasada en lo cultural y lo económico. Esto, desde luego, vamos, en lo cultural y en lo económico siempre, ¿no? Porque no está dicho aquí que España no solamente arrastraba el desastre del 98, sino 3 guerras carlistas a lo largo del siglo XIX, más el comienzo del siglo XIX con la guerra de independencia contra Francia, que eso fue un golpe del que no se recuperó nunca, ¿vale? Y luego la revolución, la gloriosa esta de 1868, ¿no? Con estas crisis y estos vaivenes políticos, donde no hemos visto nada, pero también se mató gente y se destruyeron cosas, ¿eh? O sea, una revolución es una revolución, siempre hay muertos y hay tiros, ¿vale? Entonces, España estaba totalmente sacudida de este siglo XIX, donde el 98 fue el colofón, ya, la guinda del pastel, ¿no? O sea, bueno, pues ahora, como si fuera poco, perdemos las islas de ultramar, ¿vale? España estaba enferma. Entonces, surgen de aquí unos cuantos eruditos, pensadores, ¿vale? Una serie de personas de la élite intelectual que dicen que para salvar España hay que regenerar el país, ¿no? Ya entramos con los teóricos estos, ¿vale? Lo digo así porque no me cae muy bien, ya que todo esto no son más que palabras, ¿vale? Surge así el pensamiento de los regeneracionistas, ¿vale? El movimiento regeneracionista, el regeneracionismo, es este movimiento de Giner de los Ríos y de unos y otros pensadores, ¿no? Profesores también, filósofos, profesores de universidad, ¿no? O sea, gente de la élite intelectual española que, digamos, propuso y entre ellos también se unieron, digamos, para sostener esta idea de regenerar España, donde el lema era escuela y despensa, ¿vale? El lema del regeneracionismo era escuela y despensa, que es como que lo primero es alfabetizar bien, o sea, fomentar la educación, ¿no? Pues eso, pues metiendo mano a la educación, como hoy en día siguen haciendo los políticos, ¿vale? Aunque en este caso el grado de analfabetismo era tremendo, ¿vale? O sea que había que realmente que hacer más escuelas y contratar más profesores y todo eso. También tenían una mentalidad bastante religiosa, ¿vale? Que a pesar de ser, digamos, progresistas, ¿no? Esto del regeneracionismo, pues eran progresistas, eran gente entre comillas, de izquierdas, ¿vale? Pero este misticismo religioso que venía con estas ideas de Alemania, ¿no? Con estas corrientes filosóficas nuevas y todo eso, pues no se podía quitar de la mentalidad española. O sea, en España ha habido religión siempre, hasta lo más progresista ha tenido cierta sombra religiosa. No era ni de lejos como en Francia, ¿no? Donde hoy en día en cualquier escuela francesa pública podéis ver libertad, igualdad, no sé qué, y pone y laicidad, o sea, que son escuelas laicas, ¿vale? Y despensa, pues esto, pues que haya comida para todos, que no se pase hambre, ¿vale? Que todavía había mucho atraso en España, entonces con esto querían decir, pues eso, educación y alimento, ¿no? Se hicieron propuestas para mejorar la educación, la sociedad y la vida de las clases más empobrecidas, ¿vale? Había muchísimos pueblos de España donde la gente no tenía ni zapatos, ¿vale? Algunos políticos, intelectuales y literatos, desde el socialismo y el anarquismo, expusieron sus ideas. Entonces, yo cuando os he dicho que los socialistas, bueno, socialistas sí, los socialistas, bueno, pues tenían que ver con esto de los sindicatos y lo de organizar a los obreros y todo aquello, pero yo ya os he hablado en clase de los anarquistas como
como peligrosos, gente que mataba gente, que ponía bombas, ¿no? Y, a ver, tampoco es así, o sea, las ideas del anarquismo como ideas en libros que se imprimen y se difunden, ¿no? Y textos en periódicos y cosas así, pues tenía sus cosas buenas en principio, ¿no? O sea, era algo para favorecer algo idílico, algo idealista, que es la igualdad de todos los seres humanos, de que tenemos que ayudarnos unos a otros y todo eso, ¿vale? Entonces, estas ideas del socialismo y anarquismo palpitaban, por así decir, entre los regeneracionistas, ¿vale? El regeneracionismo, pues, tenía también, aparte de las ideas del krausismo alemán, que eso del Kraus, pues, era otro ideólogo alemán también de esta época, tenían ideas del socialismo y del anarquismo, ¿vale? Bueno, y ya entramos a lo nuestro, ¿vale? Todo esto en lo que he perdido más de media hora, no, casi nunca son preguntas de examen, ¿vale? No suelo preguntar estas cosas, pero es algo necesario para que entendamos en dónde estamos, en qué momento histórico estamos para entender este movimiento literario, ¿de acuerdo? Es que no se puede acortar la clase, ¿vale? No se puede porque ya me dicen, pero tienes que ir al grano, esto no entra, esto no hay que estudiarlo. Bueno, es que si no entendéis esto, no entendéis esto, ¿vale? O sea, tenemos que entender el contexto histórico y social para ver de dónde narices sale esto del modernismo. Bueno, pues el modernismo, a ver, aquí hay que decir una cosa que yo debería corregirlo algún día, pero quizá no lo corregí porque al incluir una línea más esto se me iba para abajo y se movía de una página a otra. El modernismo en literatura española, ¿vale? Nació en Hispanoamérica, ¿vale? El modernismo en toda Europa había nacido antes, ¿vale? Tenía distintos nombres en cada país. El más famoso es Art Nouveau en Francia, ¿vale? En Francia se llamaba Art Nouveau. En Inglaterra, en Francia, en cada sitio se llamaba de una manera, ¿vale? Pero que el modernismo ya era una corriente europea en general, ¿de acuerdo? Y tiene lugar a finales del 19, antes de la pérdida de las colonias de España y de todo esto, ¿vale? El modernismo ya existía en Europa. ¿Qué pasa? Pues que en Hispanoamérica, ¿vale? En Hispanoamérica, donde llegan a veces antes las ideas de Europa que de España, porque además la emancipación de los territorios de América era relativamente reciente, ¿no? Y había un cierto rechazo a lo que fuera España y luego también un interés en europeizarse, digamos, en los países de Hispanoamérica, ¿vale? Pues querían modernizarse y por lo tanto daban mucha más importancia a lo que viniera de París o de Londres que de lo que viniera de España, ¿vale? O sea que en Hispanoamérica pues tenía mucha atención a esto, sobre todo en Argentina, en Buenos Aires, ¿vale? Buenos Aires ya sabemos que es un puerto, una ciudad portuaria, digamos, donde ha habido muchísima influencia de ideas europeas, ¿no? Bueno, entonces en Hispanoamérica surge una verdadera revolución estética contra el mercantilismo y la sociedad burguesa, ¿vale? Hay que decir también de gente relativamente culta y burguesa, ¿eh? En Hispanoamérica está desde el pobre indio cogiendo patatas y maíz hasta gente pues que no ha salido de su pueblo, ¿vale? Pero la gente con cierta cultura pues tenía influencia de ideas europeas, ¿vale? Tuvieron gran importancia las corrientes simbolistas y parnasianas de la poesía francesa. Y ahora vemos de este Art Nouveau de Francia en literatura qué es esto del parnasianismo y del simbolismo, ¿vale? Porque estos son los dos movimientos, digamos, que integran el modernismo, ¿vale? El parnasianismo se inició, ¿vale? Fue iniciado por Théophile Gautier, ¿vale? Théophile Gautier pretende conseguir la obra bien hecha, ¿vale? Una obra perfecta, ¿vale? Con belleza y musicalidad, ¿vale? Esto de la obra bien hecha son palabras suyas, ¿vale? Con belleza y musicalidad. Es una tendencia plenamente formalista,
¿vale? Que da más importancia a la forma que al contenido. Se pretende hacer una poesía realmente bella, ¿no? Por sus palabras, las palabras que ha escogido, cómo suenan estas palabras, cómo riman, qué ritmo tienen, aunque no diga nada, o aunque no diga nada importante, ¿no? Pero lo importante es la forma, ¿vale? Y esto también no dice nada porque es una poesía partidaria del arte por el arte. Entonces, ¿qué es esto del arte por el arte? Pues una cosa muy importante, ¿vale? Esto del arte por el arte, que tiene que ver con este rechazo a la sociedad burguesa. Y es que, como hemos visto en la novela realista y naturalista, el arte estaba al servicio de la sociedad, en principio, ¿no? Se trataba de mejorar la sociedad, criticándola, mostrando lo que está mal, mostrando la realidad para denunciarla, ¿vale? Entonces, el arte, ya empiezan a decir que el arte no tiene por qué estar al servicio de la sociedad porque entonces se queda vacío o pierde su esencia, ¿no? Hay que hacer arte solo para hacer belleza, ¿vale? Entonces, con esto, pues, se remite a esto de los poetas del Parnaso, ¿no? Pues este mito antiguo, ¿no? Del Parnaso, del monte Parnaso, donde estaban los artistas y las musas y no sé qué, ¿no? ¿Vale? Entonces, Gautier y los de esta corriente, pues quieren hacer un arte que no tenga que ver con la sociedad, que no quiera mejorar la sociedad, que le dé igual la sociedad, porque lo que quieren es hacer belleza, ¿vale? Se sienten fascinados por las culturas arcaicas, como los mitos griegos, y los ambientes exóticos, ¿vale? Se quieren evadir de la realidad. Esto es casi todo lo mismo que el modernismo, ¿vale? O sea, que el parnasianismo es esto. Y luego el simbolismo, que es muy importante, que pretende captar la realidad que se esconde más allá de lo que perciben los sentidos a través de un lenguaje basado en el símbolo, ¿no? Y esto es algo muy complejo, porque el símbolo es la figura retórica tanto de literatura como de todo, ¿vale? Como de pintura, de escultura, ¿vale? Donde se evoca a un concepto o una idea profunda, como dice aquí, ¿no? O estados de ánimo complejos, que no dejan de ser también ideas, ¿vale? Entonces, simbolizar, todos sabemos lo que es simbolizar, ¿vale? Pero simbolizar cosas difíciles mediante una forma, eso es realmente complicado y realmente hermético, ¿vale? Es algo que ya empieza a ser muy complicado, porque el símbolo, luego lo digo en clase, si queréis, cuando vengáis luego, que hoy es lunes, ¿vale? El símbolo es una figura retórica que existió siempre, sobre todo con elementos de la naturaleza, ¿vale? Lo verde, como el pino y los árboles de hoja perenne, ¿vale? O que siempre están verdes, representan la juventud, ¿vale? De ahí el verde que te quiero verde, de Federico García Lorca, ¿vale? Joven que te quiero joven, ¿vale? Verde que te quiero verde, ¿no? Entonces, luego las fuentes, las aguas refrescantes suelen ser satisfacción amorosa, ¿vale? Cuando alguien desea, amor, sobre todo carnal, ¿no? Cuando hay algo de encuentro físico, por eso se representa a veces gente bañándose o una fuente donde se puede ir a beber o refrescarse o lavarse el pelo, ¿no? Que se lavaban las muchachas en la poesía lírica medieval, ¿vale? Entonces, el símbolo siempre existió, pero era un símbolo que seguía una tradición y se podía desentrañar rápidamente porque esa tradición, como lo que digo de Lorca, ¿vale? Que pues había sido siempre la misma y eran símbolos realmente antropológicos, símbolos que representan conceptos que se entienden, digamos, desde la visión humana, digamos, más natural, ¿no? Pues, por ejemplo, tener sed
y representar una fuente, ¿no? Pues querer beber para satisfacerse, para saciarse, ¿vale? Colores vivos como el rojo, ¿no? Pues algo llamativo que es la pasión amorosa, ¿no? Como la rosa, que es roja, ¿vale? El blanco, que es la pureza, ¿no? Que es algo que no tiene color porque está limpio, inmaculado, ¿no? Bueno, pues todas esas cosas son símbolos tradicionales, pero en estos momentos ya estos autores franceses van a enrevesarlo, a hacerlo más complejo con sugestiones más personales y ya el símbolo se hace más complicado, ¿no? Pero aún así se les puede seguir la pista, más o menos, ¿vale? Y estos poemas pues son difíciles, son para hacer pensar, ¿no? No dejan de ser también formas de evasión de la realidad, ¿no? Porque meterse en estos símbolos con estas sugestiones profundas también es una manera de dejar de mirar al frente, de dejar de mirar a lo que tenemos delante, a la crisis obrera, a las fábricas, a las guerras, ¿vale? O sea que ambos, parnasianismo y simbolismo, evaden la realidad, ¿vale? Bueno, entonces, la literatura modernista presenta dos vertientes, ambas nacidas del desencanto de los jóvenes artistas ante la realidad circundante. La actitud de evasión, de la que estoy hablando ya desde hace rato, ¿no? Los escritores se refugian en una estética formalista y deslumbrante, realmente bien hecha, ¿vale? Eso no se puede negar. Son los partidarios del arte por el arte. El arte debe ser un bien en sí mismo, ¿vale? No tiene que ser para nada. El arte ya es para algo por ser arte, ¿vale? Su estética es suficiente para darle valor independientemente del contenido. El nicaragüense Rubén Darío es el iniciador de esta faceta del modernismo en literatura española, ¿vale? O hispanohablante, ¿vale? Porque era nicaragüense, pero bueno, que tuvo muchísima influencia en España, estuvo en España, tuvo amigos españoles, ¿vale? Rubén Darío tiene más que ver con Europa que con América, realmente, ¿vale? Mucho más. O sea, no, Rubén Darío está claro que en América se le quiere muchísimo, pero estaba totalmente europeizado, ¿eh? O sea, no sé si estuvo más tiempo en Europa o por lo menos en sus fases más importantes, pero bueno. Vemos también un poco en pintura porque estas imágenes siempre son reveladoras, ¿vale? Que vemos cómo se pinta a muchachitas burguesas totalmente arregladitas, ¿no? Con estos sofás lujosos, con estas poses de no hacer nada, ¿vale? Entonces, el modernismo ya sabéis lo que es, el Art Nouveau, ¿no? Pues todas estas forjas en los edificios retorcidas que imitan elementos de la naturaleza, pero de estos de los más bonitos y de cuento, como cisnes, mariposas, ¿vale? O sea que os recomiendo que vayáis en Madrid a ver el edificio de la SGAE, ¿vale? De la Sociedad General de Autores, que se llamaba edificio el Palacio Longoria, que es el único o de los pocos edificios modernistas que tenemos en Madrid, ¿vale? O sea, aquí veis con qué adornitos, con estas curvitas, con estas cabezas de chicas así como de cuento, con todo así curvado, ¿no? En Barcelona hay muchísimo más, porque la burguesía catalana pues era mucho más moderna y teníamos influencia francesa y mucho más dinero, para empezar, ¿vale? O sea, Barcelona estaba forrada de dinero y los burgueses catalanes, que ya fomentan desde ese momento el independentismo catalán, ¿no? Pues realzaron la ciudad muchísimo y la embellecieron muchísimo, gracias al dinero de la burguesía catalana, ¿no? En Madrid no tenemos casi nada modernista. Este pequeño edificio, ¿no? El Palacio Longoria que es donde está la Sociedad General de Autores, ¿vale? Que bueno, que no se puede visitar, pero por dentro también es magnífico, ¿vale? Pues todo esto, claro, son este nuevo estilo para salir de todo lo que se había hecho anteriormente, ¿vale? Es la joya modernista de Madrid, ¿no? Como dicen aquí, que desde luego no tiene nada comparable a todo el modernismo catalán y sobre todo la obra de Gaudí. Pero es lo que hay. Bueno, entonces, luego se nos habla aquí de la actitud de denuncia.
que en España, digamos, el modernismo presenta estas dos facetas, dice. Se pretende profundizar en el origen de los males de la sociedad por medio del análisis para poner de manifiesto sus fallos e incluso hallar soluciones. Los autores que optan por esta vía en España se agruparán en torno a la generación del 98. Bueno, realmente esto no tendría que estar aquí. Es que la generación del 98, como veis, no es modernismo, o sea, no... Por esto de denunciar los males de la sociedad y de criticar los fallos, estamos volviendo otra vez a una especie de realismo. Sin embargo, la generación del 98 debe muchísimo al modernismo porque va a seguir ese estilo, han pasado por esto del arte por el arte, han embellecido la obra como hacía el parnasianismo y el simbolismo, ¿vale? Antonio Machado, que era profesor de francés, conocía perfectamente los simbolistas franceses y va a imitar sus poemas, ¿vale? Va a conocer también el parnasianismo, ¿no? O sea que es que en la generación del 98 es un grupo de escritores españoles que, bajo el estilo del modernismo, van a preocuparse por los males de nuestro país, ¿vale? Pero yo me atrevería a decir que eso no es modernismo, porque el modernismo se tiene que evadir de la realidad, ¿vale? Que sepáis esto, ¿vale? Que la generación del 98 es un grupo de escritores españoles que imitan el modernismo, que siguen la estela del modernismo, pero preocupándose por España, ¿vale? Pues nada, son -5 y con esto voy a parar la grabación aquí, ¿vale? Luego seguimos un poco en clase y independientemente de lo que veamos en las horas presenciales, voy a grabar luego 3 clases con lo siguiente que diga, ¿vale? Que ya está todo dicho en clases del año anterior, pero tengo que volver a decirlo. Entonces, vamos a parar aquí, ¿vale? Pensad en todo esto, espero que esto os haya iluminado, que hayáis visto cosas que no supierais y si las sabíais las hayáis recordado, ¿no? Y nada más, ¿vale? Pues paro aquí y nos vemos en la siguiente clase.